Saludos, amigas y amigos, deseándoles siempre todo lo mejor en las actividades que realicen. Hoy vamos a tratar un tema sobre preguntas que han hecho amablemente diversas personas en varios países sobre la voz y sobre el canto. Entonces me han sugerido, que conteste esas preguntas, y entonces vamos a tratar de hacerlo hoy, ¿verdad? En este espacio. La primera pregunta que trata sobre el por qué se debe tomar el aire por la nariz. Entonces, es muy importante. El aire se debe tomar por la nariz y no por la boca. Porque cuando se toma por la boca, tiende a enfriar las cuerdas vocales y lógicamente hace un daño a las cuerdas vocales. Por eso lo conveniente es siempre, en forma tranquila y apacible, tomar el aire por la nariz, o sea, por las fosas nasales. Tomamos el aire por la nariz y lo expulsamos por la boca cuando hablamos o cantamos. Entonces, esta recomendación creo que es muy importante, ¿verdad? Tomar el aire por la nariz. La segunda pregunta habla ¿por qué se debe mantener un equilibrio adecuado para hablar o cantar? Entonces, cuando vamos a hablar o vamos a cantar, primero tomamos el aire y debemos hacerlo en una forma tranquila. Tomamos el aire y entonces la voz aquí en la cavidad que está aquí al frente, debemos proyectarla allí en una forma tranquila. Tanto si vamos a hablar o si vamos a cantar, ¿verdad? Primero tomamos el aire y después, en una forma tranquila y apacible, emitimos la voz tanto para hablar o para cantar. Tercera pregunta: ¿por qué es necesario e indispensable tomar el aire antes de cada frase cuando se habla o se canta? Esto es muy importante. No debemos atropellarnos nunca. No importa que queremos hacerlo en una forma entonada de acuerdo a las circunstancias. Antes de cada frase se debe tomar el aire. Es necesario, es indispensable. Hay veces que estamos en una reunión y queremos hablar, exponer algo, y entonces nos precipitamos y entonces queremos hablar rápidamente y no tomamos el aire, y entonces se presentan problemas. Esto es algo que lamentablemente se olvida, o nos olvidamos las personas de hacerlo. Entonces, primero tomas el aire y después proyectas la voz aquí, ¿verdad? En la máscara, como se llama. No te apresures. Si estás en una reunión y vas a hablar, o cuando vas a cantar, ¿verdad? Tomas tu aire y después emites la frase.
repito, lamentablemente esto se olvida. Y después entonces lamentamos y preguntamos qué pasó. Bueno, primero tómese el aire. No importa que las personas esperen 5 segundos para escuchar tu voz o lo que tienes que decir o lo que tienes que cantar, ¿verdad? Lógicamente, cuando hay un acompañamiento musical, hay que controlar que antes de cada parte que vas a cantar, tomas tu aire, ¿verdad? Hay veces que tienes que hacerlo un poco rápido, ¿verdad? Pero es cuestión de siempre tomarlo, ¿verdad? El aire antes de hablar o cantar. Entonces, no debemos apresurarnos. Es preferible que las personas esperen un poquito más. Y cuando estás cantando con un acompañamiento musical en vivo o una pista o a capela, toma tu aire y después emites la voz. Si es que vas a hablar, a exponer un tema o vas a cantar, siempre va a quedar mucho mejor. Y además lo vas a hacer mucho mejor porque con el aire es vida. Y cuando tú tomas el aire, llenas el diafragma, los pulmones, y también se llenan todo, la cabeza se nutre de aire y puedes hacerlo mejor y más cómodamente. Hay una pregunta que es muy interesante, la que viene, y que muchas personas se hacen. ¿Se requiere la misma técnica cuando se habla o se canta? Es la misma técnica, porque es la técnica de la voz, ¿verdad? Es la misma técnica. La técnica dice que tú tomas el aire, ¿verdad? A través de lo que se llama la respiración diafragmática, que tomas el aire, llenas los pulmones, todas las cavidades que se nutren del aire, la parte baja, media y alta. Y después emite la voz. Ahora le pregunto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que para hablar, sea en un poema, en un discurso, en una locución, un actor, una actriz, cuando va a expresar un drama, las notas que emites son pocas. Hay veces que podríamos hablar máximo una media octava, quién sabe, hay veces menos, pero más o menos está en esa tesitura musical. En cambio, cuando cantas, depende de la canción, emites más notas, aparte de la melodía, la afinación y todas esas cosas, ¿verdad? El acompañamiento que debe llevar. Y entonces se requiere, lógicamente, al hacer más notas, tener la técnica más precisa. Claro, para hablar también es preciso, ¿verdad? Por ejemplo, con un ejemplo, vamos a ver aquí. Mo, mo, está en un tono que puedes hablar allí, ¿verdad? Después, a medida vas subiendo, mo, 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 mo,
no, 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 no. Entonces, cuando hablas con notas graves o medias, ¿verdad? Cuando cantas, empiezas a hacer más notas, pero la técnica viene siendo igual. O sea, ¿verdad? Lógicamente, en una forma tranquila. Por eso se dice que cantar es hablar correctamente sobre un giro melódico. Porque lógicamente hablas pero emites notas, las cuales debes hacer de acuerdo a lo que te indica el piano o el instrumento musical. Vamos con otra pregunta que han hecho los amables amigos de diversos países que me han sugerido, bueno, varias preguntas, entonces, para que las conteste. Entonces, con mucho gusto estoy tratando de hacerlo lo más práctico posible. Llevar, ¿cómo se llama?, la teoría a una práctica razonable. ¿Por qué es necesario evitar los gritos y maltratos a la voz? Esta es una pregunta que es obvia, ¿no? Los gritos afean la voz y también te dañan la voz, entonces hay que evitar. Entonces, ¿cómo se logra esto? Cambiar los gritos o el maltrato a la voz por una técnica adecuada. Si yo voy a, ¿cómo se llama?, a llamar a alguien en una conferencia o a darle el énfasis a una expresión, no tengo que gritar. Lo que hago es, tomo el aire y después emito la voz. Por ejemplo, amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien. Entonces, lo que haces tú es llevar la voz aquí a la máscara, ¿verdad? Tomando el aire y poniendo la voz aquí, pero no aquí en la garganta. Eso es muy importante recordarlo siempre, ¿verdad? Entonces, esa viene siendo la circunstancia, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se hace para controlar las emociones cuando se habla o se canta? Esto es muy importante, ¿verdad? Las emociones hay que controlarlas cuando tú hablas o tú cantas. Por ejemplo, un actor en un drama lo que debe hacer es tomar su aire y proyectar la voz aquí en el diafragma, ¿verdad? Y entonces expresar el contenido con el mínimo de emoción posible. Si yo voy a decir, te quiero por toda la vida, lo que hago es expresar y darle un sentido a lo que estoy expresando, pero controlando las emociones. Igualmente, se debe hacer cuando se canta, ¿verdad?
Tú tomas tu aire y después haces la expresión. Por ejemplo, tengo aquí unas frases de una canción que se llama Motivo. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puede esperar mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz es un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y esperándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Bueno, amigas y amigas, espero que estas respuestas a estas sugerencias de los amigos y amigas de varios países le puedan servir de ayuda en el trato que se le debe dar a la voz, tanto para hablar como para cantar. Será hasta una próxima oportunidad. Saludos a todos y que siempre estén muy bien. Chao, chao. Bye, bye. Auf Wiedersehen.